Gracias a la carrera de filosofía puedo seguir fingiendo que sé algo sobre los filósofos, pero en mi tiempo libre me dedico a leer literatura, la literatura que siempre me ha acompañado. Con la mano derecha hago como si entiendo la crítica de la razón pura de Kant. Por otro lado, con la mano izquierda escribo los nombres de los libros de literatura que aún no me he leído. Cojo una patata y me la como. Hola, queridos escépticos. Me acaba de pasar algo que nunca me había pasado, y es que había grabado este vídeo entero, pero no se estaba grabando, así que bien, lo voy a volver a repetir. Espero que te haya gustado la introducción. Si no la has entendido, te recomiendo encarecidamente que vayas a ver el anime Death Note, de donde sale esa introducción, que incluso a la gente que no le gusta el anime, le gustará mucho. Si lo has entendido la referencia, me alegro, porque probablemente te haya hecho gracia. Bien, muchísimas gracias por los suscriptores, somos casi 3.500. Dale a suscribirte si no lo estás. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por los comentarios, por los mensajes que me llegan, por los seguimientos en Instagram, que ahí también está mi Instagram, donde subo ciertas otras cosas que no me entran para un vídeo de YouTube y que hago en cosas más cortas. Os recuerdo también que todos los libros de los que hable en este vídeo van a estar con enlaces abajo en la descripción, con los que me podéis ayudar a seguir haciendo este tipo de cosas. Y nada, empezamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a leer filosofía. Néstor, ¿por dónde empiezo? Vale. Una advertencia, leer filosofía es leer los textos de los filósofos, no leer sobre lo que han dicho otros sobre los filósofos, ¿vale? Esta advertencia tiene que quedar clara, pero, aún así, yo os voy a recomendar que empecéis por una historia de la filosofía. Yo aquí tengo los 3 tomos de Giovanni Reale sobre la historia del pensamiento filosófico y científico. Aquí podéis encontrar una introducción de 30, 40, 25, 50 páginas sobre todos los autores de la filosofía. Es decir, yo quiero empezar a leer filosofía. ¿Por qué autor? Venga, quiero empezar por el principio. Voy a leer a los presocráticos, los que están antes de Sócrates, y a Platón. Os vais al primer tomo de este libro, lo cogéis de la biblioteca, os leéis las 30 páginas que tiene, que no son más, y tenéis una introducción para leer a Platón. Y entonces, ahí podréis encontrar incluso los diálogos más importantes de Platón. El Fedón, el Banquete, la República, lo que sea. Ya tendréis una base para empezar. Y luego os podéis empezar de verdad a leer filosofía, ¿vale? Lo que no recomiendo es que digáis, ¡buah! Es que me he enterado de que la crítica a la razón pura es un libro que ha cambiado Occidente, me lo quiero leer. No, probablemente te cueste mucho entenderlo. A lo mejor no, ¿eh? Yo siempre guardo ahí que a lo mejor alguien podría leer este libro, entenderlo perfectamente. Sí, te recomiendo que esperes un poco. Si queréis empezar a leer filosofía, una vez habéis hecho una introducción, o con algún libro introductorio histórico como El mundo de Sofía, que yo no me he leído, pero que sí que me he leído partes y que, bueno, que puede estar bien, aunque yo recomiendo más ir a la biblioteca y coger estos, que están mejor enfocados y con más cantidad de contexto, digamos. Si queréis empezar a leer cualquier filósofo, pues no podéis empezar con su libro más difícil. Si queréis empezar, por ejemplo, a leer Kant, pues cogemos un libro cortito de Kant, ahí les tiene incluso más cortos, que os permita sentir lo que es leer filosofía, pero sin tener que hipotecar 4 meses de vuestra vida, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a leer filosofía leyendo primero una introducción, luego leer los libros o más importantes o más accesibles para un primer usuario lector de filosofía, y lo otro que os recomiendo también es que empecéis por el principio. Es que, Néstor, a mí me encanta Nietzsche y yo quiero leer a Nietzsche o quiero leer a Marx. Vale, perfecto, eso está bien. Puedes leerte el Manifiesto Comunista, el Capital, o cualquier otro libro de Marx, o no me sale ahora el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, o el Ecce Homo, o lo que sea. Puedes empezar por ahí, pero va a tener muchas referencias al pasado que tú no te vas a enterar de ellas. Por ejemplo, un amigo mío ha empezado con uno de los libros de Byung-Chul Han, que está muy de moda. Y el problema es que hay muchas referencias que no entiende. Entonces, si no tenemos un contexto filosófico, es difícil entender a los filósofos que escriben hoy. Si queréis tener un contexto filosófico de todo lo que ha pasado, os podéis leer la historia de la filosofía. No vais a leer estos 3 tomos tochos, no, pero vais seleccionando por autores que más os interesen, o sí que en este caso os podéis leer un libro como este, para tener un contexto general, sin enfocaros mucho en ningún autor. Bien. También puede ocurrir el caso en el que a ti te interese mucho una temática, por ejemplo, la política. Vale, pues si te interesa mucho la política, pues puedes empezar con un libro típico de política de Rousseau, El discurso sobre la desigualdad de los hombres. Este yo sé que es relativamente fácil, por eso lo recomiendo, pero búscalo. Puedes buscar en internet libros sobre filosofía política, o me puedes preguntar en comentarios y buscar un libro y empezar a leerlo. ¿Qué es que a mí me interesa el estoicismo porque lo he visto 1000 veces en las redes sociales? Pues lee algo estoico.
Leer filosofía implica leer los textos de los filósofos. Léete las meditaciones de Marco Aurelio. Si no entiendes algo, la buscas, la copias en internet, alguien la habrá explicado, ¿vale? Es que a mí me interesa la naturaleza, porque yo con la tierra, porque tal, una ética de la tierra, de Aldo Leopold. Pues también puedes empezar por temáticas y te puede gustar mucho y puedes disfrutarlo mucho, porque a lo mejor a ti no te importa lo que tenga que decir Platón sobre el alma, sobre Dios o sobre la muerte. Pero, sin ese contexto, te va a costar más entender a los demás. Entender los demás autores que vienen después. Luego, si aún así todavía te da mucho miedo empezar con la filosofía, que no creo que haya que tenerle miedo, porque, como he dicho en mi anterior vídeo, la lectura es algo que va lento al principio y que cuesta, pero que se puede llegar a hacer sin ningún tipo de problema, dedicándole tiempo, como a cualquier otro hobby. Pues con la filosofía lo mismo. Una novela filosófica, La insoportable levedad del ser, que ya con la palabra ser en el título pues nos da que pensar, ¿no? Que va a hablar un poco o va a tener términos filosóficos. Y si me dices, Néstor, pero yo quiero que me recomiendes tú un libro para empezar a leer filosofía. Por los que me seguís en Instagram, ya lo sabréis, pero si no, yo recomiendo este, porque me gusta mucho. Walden. Es un libro que tiene economía, que tiene política, que tiene ética, que tiene filosofía práctica, sobre todo, esto es lo que más me interesa, que tiene cosas reales. Y además no es muy difícil de leer. No es difícil de leer. Tiene 300 páginas, tampoco es muy largo y se hace ameno, porque es la vida de un hombre. No es un sistema filosófico súper complejo. Y con este libro a lo mejor decís, bueno, pues la filosofía me ha llamado la atención. Entonces, este es el que recomiendo yo. De Thoreau, de hace 200, 300 años, no quiero equivocarme, del 1800 y os lo recomiendo encarecidamente. Un buen libro para empezar a leer filosofía. Vale, y luego, si os hallamos siempre la atención algún libro filosófico, que puede ser por el nombre, ya ni la temática ni el autor, no el nombre, yo que sé, como por ejemplo El arte de amar, de Eric Fromm. Joder, es que El arte de amar tiene que ser un libro que puede merecer la pena. De nuevo, quizá os cueste empezar, pero bueno, puede ser una buena alternativa y podéis buscar vídeos en YouTube, algún artículo que lo explique y leeroslo o ver ese vídeo antes y luego ya introduciros en este libro. Que por cierto, este me lo he empezado, como ya os dije que iba a hacer en el anterior vídeo y me está encantando. Y él, por ejemplo, dice que la filosofía es tratar de responder a las preguntas que tiene el ser humano para cómo evitar la soledad. Bueno, pues él da esa definición de filosofía, que hay miles. Al final, como ya sabéis, la filosofía consiste en responder a esas preguntas difíciles que nos hacemos todos en algún momento de nuestra vida y que los filósofos han intentado responder a lo largo del tiempo. Entonces, os recomiendo encarecidamente que le dediquéis tiempo a la filosofía. Creo que una sociedad en la que las personas lean filosofía es una sociedad más crítica, no voy a decir mejor, peor, sino más crítica, más capacitada para entender los problemas que vienen y van y para ser crítico con la realidad que le rodea, con sus problemas, con sus inconvenientes, con cuando llega una crisis, cuando llega el coronavirus, cuando hay un cambio de presidente, cuando pasan ciertas cosas, cuando hay un asesinato, todo este tipo de cosas. Yo creo que alguien que ha leído filosofía está más preparado para identificarlos o para al menos tener una opinión fundamentada, no la opinión que podemos soltar todos con nuestros amigos en la barra de un bar, ¿vale? Sin más, bueno, yo he leído filosofía, que no lo he dicho al principio, en la anterior grabación se lo había dicho. He leído filosofía, he estudiado filosofía, entonces, bueno, me he enfrentado a muchos textos filosóficos y estas son las recomendaciones. Si a alguien le sirve, pues este vídeo será un triunfo total. Y nada, sin más, os animo encarecidamente, coged un libro de filosofía, atreveros, de verdad, no es para tanto, no es para tanto. También hay una buena forma no sé qué autores escoger, cógelos de bachillerato. Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hume, no sé si me estoy dejando alguno, Marx, Nietzsche. Y en ese orden puedes encontrar también mucho jugo, leyendo su introducción a la historia de la filosofía, lanzándote a sus textos. Luego descubrirás algún autor que te encante y te tendrás que leer todos sus libros. Pues bienvenido al maravilloso mundo del conocimiento, de la filosofía, que te espera con los brazos abiertos. No vas a poder leer toda la filosofía que quieres en tu vida porque no hay tiempo, entonces te recomiendo empezar ya. Si te ha llamado la atención lo típico, es que a mí siempre me ha llamado la atención la filosofía, me comentaba un suscriptor hace poco, tengo 44 años y estoy empezando a estudiar filosofía. La filosofía tiene lo bonito de que se puede leer en tu casa. Sí, no es lo mismo que estudiarla en una carrera, pero lee, coge un libro de historia de la filosofía, te lees la introducción sobre el autor que te interesa y te lees sus textos. Tarde o temprano acabarás entendiendo las cosas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, si has llegado hasta aquí te lo agradezco por dos y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.